Muy buenos días, amada iglesia. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Para mí es una bendición estar acá ministrando en la casa del Señor. Les voy a pedir, por favor, que todos me acompañen en una oración. Te doy gracias, Padre amado, Padre celestial, por este tiempo hermoso, Señor, por este domingo, Padre amado, en el cual venimos, Señor Padre celestial, a escuchar tu palabra. Por eso te pido, Padre amado, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que ponga palabra en mi boca, Señor. Y que la semilla que sea sembrada, Señor, caiga en tierra fértil, Padre amado, y dé a su fruto al 100%. Gracias, Padre celestial, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hoy he cogido una porción de la Escritura que está en el segundo libro del Antiguo Testamento. Por favor, queridos hermanos, abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 7. Éxodo, capítulo 32, versículo 7. Las Escrituras dicen así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. El último, 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amén. Es una porción de las Escrituras muy importantes, poderosísimas, en la cual este capítulo empieza con el becerro de oro. Pero hoy, la administración de hoy se llama el poder de la oración, ¿sí? Entonces, recuerden el poder de la oración. Así como hemos visto que el siervo Moisés oró. Por eso que estamos viendo y vamos a desmenuzar las Escrituras. Muy bien, entonces como contexto, ¿qué es lo importante que tenemos que decir? Dentro del Éxodo, que este pueblo ha sido liberado de Egipto, ya lo hemos visto en anteriores prédicas, y también hemos visto de que ha sido liberado siendo esclavo y se fue al desierto, y el Señor escuchó las oraciones de cada uno de su pueblo. Por eso fue liberado de manera sobrenatural. Ya hemos visto que hizo con las plagas Egipto y todo ello. Pero acá tenemos que entender que este pueblo, ¿sí?, que hay un gran problema, que este pueblo ha sido desobediente, ¿sí?, así como leímos la Escritura. Ha sido muy desobediente. Y en estos tiempos está ocurriendo lo mismo, absolutamente lo mismo. Sigue el pueblo siendo desobediente. Entonces, ¿qué vamos a poder definir primero? ¿Sí? Vamos a definir qué es el término, el concepto poder. Recuerden, el poder de la oración. Entonces, poder es la facultad, ¿no?, o capacidad de hacer una determinada cosa. ¿Y qué es orar? Orar viene del latín oratio, que significa hablar. Entonces, la capacidad que yo tengo de hablar con mi Señor, con nuestro Señor. Es el poder
de la oración y vamos a ver inmensamente poderosa la oración, que nos abre puertas, abre caminos. Que también es importante que este libro, para estar en contexto, ha sido escrito 1450 años de Cristo, antes de Cristo, y también es fundamental de entender de que este pueblo marchaba, ya salió de la esclavitud y buscaba la tierra prometida. Pero aún así ha vagado por el desierto, ha ido errando, siendo desobediente y ha esperado 40 años para tomar una decisión y entrar a la tierra prometida. Muy bien. Ahora, ¿y qué es lo que está pasando respecto a la oración? Hay muchas personas que creen que orar y creen que la oración es una mera formalidad de orar y a veces oran de boca para afuera. Es muy común ver. Es más, es muy común ver dar las gracias a los alimentos y oran de memoria. Entonces, ¿qué es fundamental? ¿No? Que la oración tiene poder y así como hemos visto, esta porción de la Escritura cambia, ¿sí? Cambia un escenario solamente con la oración. Cambia la historia con la oración. En otras palabras, cambia el curso de la historia. Por eso, hermano querido, te animo que ores por mucha gente que no conoce al Señor, porque tú puedes ser de bendición para otra gente. Hay un solo camino, les decía. En este caso, el orar, ¿por qué tiene tanto poder? Cuando oramos con fe. Miren, por los años 1800 había un pastor que se hizo cargo de un hogar de niños. Y en este hogar viene el administrador, le dice: querido pastor, le cuento que no tenemos nada para dar de comer a los chicos. No tenemos nada. Y le dije: no te preocupes, vamos a orar. No, de verdad, pastor, le dice, no tenemos absolutamente nada que le dar. Y él le dice al administrador: no te preocupes, vamos a orar juntos. Y él empieza a orar. Y empieza a orar con el Espíritu. Resultado, terminando de orar, le tocan la puerta. Y viene, tocan la puerta, le dice: disculpe, yo soy el panadero del rey, le dice, y estábamos yendo a dejar una porción, una gran cantidad de panes a un lugar del reino y se rompió la rueda. Y para que no se fregue el pan, queremos donar a este hogar. Y entonces, el pastor le dijo: viste, la oración tiene poder. Por eso es importante que todos somos fruto también de la oración. Personalmente, yo he estado 10 años en el desierto, mucho más. Y una persona, un amigo, oró por mí. 10 años me vino persiguiendo, orando por mí. Y yo me resistía y no quería y me llamaba. Pero a la oración a los 10 años dio su fruto. Me convertí, tuvo poder porque no solamente me convertí yo, mi esposa, nos convertimos mis hijos y ahora me tienen acá. Gracias al fruto de la oración. Ese poder, ¿sí?, que tiene la oración, por eso es importante, que no hay nada más importante que orar al Señor. Este mismo pastor, un día, como una ilustración les quiero contar, que un día también estaba orando, porque tenía su devocional y le tocan la puerta, la reina de Inglaterra. Sale su administrador y le dice, sale la reina, quiero ver al pastor, y van y lo busca al pastor. Y le dice, te está buscando, le busca a la reina. Y él le dice, decirle que no tengo tiempo porque estoy orando. Y entonces va y le dice, va a disculpar, reina. Dice el pastor que no tiene tiempo porque él está orando. Pero yo soy la reina, le dice. Pero él me dijo que le diga que está orando con el Rey de Reyes. Amén, gloria a Dios. Por eso es importante que la oración, cuando estemos orando, no puede haber interrupciones, absolutamente de nada ni de nadie. Por eso tenemos que entregarnos al Señor. Entonces, nos podemos hacer algunas preguntas como ser, ¿quieres aprender a tener comunión a través de la oración? Hablar, dijimos. Entonces, déjate guiar por la palabra del Señor, que vamos a ver, vamos a desmenuzar, ¿no? ¿Cuándo debo hablar con el Señor? ¿Cómo debo hablar con Dios? ¿En qué lugar debo hablar con Dios? ¿Qué necesito para hablar bien con Dios? Que no haya interrupciones.
Entonces acá es fundamental que en la porción que hemos leído había un problema. El mismo problema que pasa ahora. ¿Saben cuál es el problema? Que el pueblo de Dios deja de hablar con Dios. Deja de hablar con Papá Dios. Dejan de tener comunión. Por lo tanto, el dejar de hablar es alejarse de Dios, alejarme del Señor. Yo no me puedo imaginar, guardando las distancias, que mis hijos no me hablen una semana, 2 semanas, un mes. No me puedo imaginar. Imagínense el Señor cómo se debe sentir cuando no le oramos cada día, no le oramos o le oramos cada semana, porque Él nos ama y Él es misericordioso. También aquí hay un problema, que las oraciones no tienen que tener estorbo, porque dice que en Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Entonces es fundamental que cuando estemos orando, para que tengamos ese poder y ese poder no sea mermado, no haya ningún estorbo. Primero, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? Pedir mal. Hay ocasiones en las cuales nosotros pedimos, pero no recibimos lo que pedimos, porque pedimos mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos egoístamente, pensamos y pedimos solo cuestiones personales. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:2. Así es, muchas veces somos demasiado egoístas, más aún ahora en estos tiempos muy complicados, tiempos de COVID, donde aquí han fallecido muchas personas han perdido su empleo. Yo no sé cuál es hoy tu desierto, pero te aseguro que el Señor va a hacer su obra. Él está obrando en silencio y hoy, cuando tú le ores y tú le pidas al Señor, va a solucionar todos tus problemas. Así está escrito. Creámosles, así dice la palabra del Señor. ¿Qué otro estorbo hay en la oración? Motivos equivocados. ¿No? Yo no puedo pedir algo, mucha gente pide algo y lo que pide no está apoyado en la palabra del Señor. ¿Por qué? Yo no le puedo pedir, Señor, por favor, ayúdame que entre mi camión de contrabando. No puedo pedir, porque es algo ilícito. Dice Mateo 6:5, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No podemos ser hipócritas. Tenemos que orar de verdad en espíritu. Cuando venimos acá a la iglesia, cuando venimos a los ayunos, hemos visto el poder poderoso del Espíritu Santo por la oración dentro de los ayunos, dentro de la iglesia. Personas que han sido liberadas, personas en las cuales han visto a la gloria de Dios. Acá hay un mover profundo del Espíritu Santo en esta amada iglesia. Por eso se ha mantenido, porque hay mucha gente que está orando silenciosamente, hombres y mujeres intercesores. Hay 2 equipos SOAT excelentes que son equipos intercesores. Por eso es importante que no haya estorbos dentro de la oración. Tampoco podemos, otro elemento importante es albergar orgullo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si yo soy orgulloso, me va a costar postrar rodillas al Señor, ser humilde, me va a costar. ¿Por qué? Porque voy a creer que yo ya soy todo, porque soy profesional, porque tengo una cosa, porque tengo la otra, y no necesito de Dios. Así como Daniel, que se postraba al Señor 3 veces al día, y no le importó edictos, no le importó nada. Y era una persona muy importante. ¿Qué hizo él? Se postraba y oraba
y no le importó ni siquiera su propia vida. Por eso que miren que dice el Salmo 138, que es maravilloso. Y dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Por eso es importante que vamos entendiendo que nuestra oración, para que tenga poder, no tiene que tener ningún estorbo. Otro elemento es tener un espíritu no perdonador. Entonces, pero basta solo decir perdonar y quitarnos esa carga. Para que también esa barrera que Dios y nosotros, ¿no?, entre Dios y nosotros caiga. Entonces, la única forma es que podamos recibir. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que tenemos que aprender a perdonar. Pedro le dijo, 7 veces tengo que perdonar, Señor. Te digo 70 veces 7. Entonces le está dando un número muy grande. ¿Sí? 70 veces 7 es como decir 1.4350 por 10 elevado a 59. Es un número inmensamente grande. Es la cantidad que tenemos que perdonar cada segundo, cada instante. ¿Por qué? Porque si yo no perdone, mi Padre no nos va a perdonar. Miren qué importante que es. El mejor ejemplo fue Jesucristo, que lo primero que hizo cuando estuvo crucificado, estaba al borde de la muerte, ¿qué hizo? Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. Estaba orando. ¿Acaso Esteban, cuando lo estaban apedreando al borde de la muerte, no dijo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado? Entonces, ese es el corazón que nosotros tenemos que tener en cuenta, que debemos cuidar, ¿sí? Y es importantísimo también el otro elemento fundamental para que nuestra oración tenga poder, no tener duda. Yo no puedo dudar. Muchos creyentes están orando, pero no están terminando y ya están dudando. Ni siquiera terminan de pedir y ya lo están. Y están dudando. Por eso dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Entonces, les vuelvo a repetir, muchas personas, muchos creyentes inclusive, ¿no?, solo oran como rutina. Entonces tenemos que tener una fe. ¿Por qué? Porque la duda es la antítesis es lo contrario de la fe. Y el enemigo va a hacer y va a trabajar en tu mente. Ese es el campo de batalla del enemigo. Sos malo, no sirves, etc. No va a pasar nada, mira los tiempos. La voluntad del Señor es agradable y perfecta, dice. Y Él lo maneja a sus tiempos. Entonces tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Cuándo debemos orar? ¿Cuándo? ¿Qué hacía Daniel? En todo tiempo. ¿Sí? Efesios dice que debemos orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Ustedes que están detrás de las pantallas, ustedes son santos. Acá no hay casualidades, por eso están ustedes recibiendo la palabra. Porque todos, santos quiere decir apartado para el Señor. Y tenemos que orar entre nosotros. Por eso hay un mover importantísimo. Si 2 o 3 personas se ponen a orar, dice que el Señor está ahí. Y tiene poder la oración. ¿A quién debemos orar? Por supuesto, a nuestro Padre, que Él provee todo, nuestro Dios Padre. ¿Sí? Así dicen Filipenses. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense, en todas las Antiguo y Nuevo Testamento siempre menciona Jesús, Jesucristo. Esa es la obra. Esa es la misericordia que tuvo el Señor con nosotros de mandar a su Hijo unigénito. ¿Qué también tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que orar? A Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Así dice en 1 de Timoteo.
Entonces, el cual se dio a sí mismo para que nosotros seamos rescatados, somos redimidos, gracias a Él. Porque ante los ojos de Dios somos como trapo de inmundicia. Solamente nos justifica, ¿sí?, la sangre de Jesucristo, su sacrificio. Por eso tenemos que orar durante todo el tiempo. Ahora, hay otra pregunta. ¿Cómo debemos orar? Tenemos que orar en secreto, ¿sí? Así dice Mateo. Pero tú, cuando te pongas a orar, ¿no?, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y miren, acá qué declaración más hermosa. Que ve lo que se hace en secreto y te recompensará. Wow, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo debemos orar también? En grupo. Les decía, porque cuando 2 o 3 están congregados en su nombre, ¿no?, allí yo estoy en medio de ellos. Miren, eso dice Mateo 18. Qué importante es el grupo de intercesores. Qué importante es darnos nuestro tiempo a orar con el resto, con el grupo de hermanos. ¿Por qué? Porque la oración hemos visto, tengo la bendición de estar en el grupo de intercesores hombres. Y hemos visto un mover del Espíritu Santo. Y solamente gracias a la oración. Por eso, créanlo, hemos visto tantas cosas sobrenaturales, signos, señales, que solo puede haber una conexión directa con nuestro Padre y es en la oración. Que es importante también establecer. ¿Qué tiene la oración? La oración tiene muchos elementos, ¿no?, que tiene la oración. Ya hemos dicho que tiene poder. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que tenemos que estar en línea con el Señor. Porque si tenemos estorbo en nuestras oraciones, es como el celular, está en modo avión, ¿no? Va a venir hasta el techo de nuestras oraciones. No estamos perdiendo la bendición. ¿Y qué va a querer hacer el enemigo? Todo para que tú no ores. Todo. Para que te quites la bendición. Asimismo, la oración no tiene límites, ¿sí? Porque puedes recibir cualquier cosa, la que tú quieras pedir. Pidan y se les dará. Busquen, dice la palabra del Señor, y encontrarán. Llamen, ¿no? Entonces, y se les abrirá. Mateo 7. Tiene la llave maestra. Oren, se les va a abrir las puertas del cielo. Se les va a abrir todo lo que ustedes desean. Pero oren. No puede ser que nos digamos que somos cristianos, ¿ya? Y no estemos orando ni siquiera durante la semana, que no estemos orando mucha gente ni siquiera al mes, durante el mes. Entonces hay muchos, dicen que son cristianos, yo les digo cristianos, porque no hablan con Dios, porque no se dan el tiempo, porque están absorbidos por muchas otras cosas, el trabajo, los deleites, la misma familia, todo anteponen antes que hablar con Dios. Dijimos que orar es hablar con Dios. ¿Qué tiene la oración? Tiene audífonos, entre comillas. Abre nuestros oídos espirituales. Eso le pasó a Pablo. Cuando el Señor, cuando él estaba orando, dice en Hechos 22, cuando él estaba orando y que le dijo, date prisa y sal de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio. Y muchas veces hemos visto que muchos hermanos escucharon voz audible del Señor. Que el Señor nos habla en los ayunos, en los cultos, en la oración. Él nos habla y nos dice, nos comunica, porque charla con nosotros, con la gente que habla, que ora con el Señor. Créanlo, y por eso que es la única forma de ir creyendo y teniendo discernimiento de que el Señor es verdaderamente quien le está diciendo y no es una mera impresión tuya, es el Señor que te está hablando. Y para ello necesita ser espiritual. Ahora, hay otra pregunta. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué tengo que orar? Primero, hay muchísimas razones.
entre las muchísimas razones. Debemos orar porque debemos reconocer y alabar a Dios por quien es Él. ¿Acaso no le dijo el Señor a Moisés: yo soy el que soy, principio y fin? ¿Sí? Entonces es importante que sepamos a quién estamos orando. No estamos orando a un madero, no estamos orando a un yeso, estamos orando a un Dios vivo, a un Dios vivo. Por eso que cuando estamos leyendo las Escrituras, es el único libro en el cual el autor está presente, porque la palabra es viva y eficaz. También, ¿por qué debemos orar? Porque tenemos que agradecer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso tenemos que orar y ser humildes. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Mandó a su Hijo unigénito para que todos los que creamos en Él seamos salvos, no nos perdamos. Miren ese sacrificio. Y no saber reconocer de que somos justificados por Jesucristo. ¿Por qué también tenemos que orar? Sabemos que Él nos ama y hay una gracia, y esa es la gracia de Jesucristo. Dice la palabra que en Efesios 2 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Hay que orar, nadie se cree. Hay mucha gente que nos cuestiona a nosotros los cristianos, nos dicen: pero si yo soy salvo, yo no necesito de nada, no he matado, no he robado. Alguna vez algunos amigos me lo dijeron: yo soy igual que vos. Y entonces la gente cree que uno es salvo por obras. No somos salvos por obras, es por fe. Lo mismo pasa cuando alguien comete un delito. Si una persona comete un delito, ya va a ir a un juez. Por ejemplo, si una persona, voy a poner el peor ejemplo, viola a alguien, va a ir al juez. Y el juez le va a decir: ¿sabes qué? Usted cometió un delito. Y él va a decir: no, ¿sabe qué? Yo di de comer a mucha gente, yo soy bueno, yo le ayudo a tal persona, a tal. No, él va a purgar por su delito, va a ser juzgado por su delito. Pero miren acá, guardando las distancias. En Estados Unidos, los que cometen delitos tienen la opción de pagar una fianza, ¿sí? Y salen. Alguien paga la fianza. En este caso, hablando desde el punto de vista espiritual, nuestro Señor Jesucristo pagó la fianza para nosotros. Por eso que el Señor nos perdona nuestros pecados, todos. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y recibirlo como nuestro Señor. Por eso es importante que hay muchísimas elementos que dicen: ¿por qué debemos orar? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene necesidad en estos momentos. Yo les decía, pérdida de empleo, hay personas que están enfermas. ¿Por quién tenemos que orar? Porque ora para amar a tus enemigos. Es fácil orar por un amigo, ¿no? Pero orar por tu enemigo, orar porque alguien te ha dado duro, alguien te ha hecho la vida en cuadritos. Esa es una forma de medir nuestro corazón. Y eso manda el Señor. Eso es lo que manda el Señor. Y dice en Mateo 5: ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, por la ley. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos, y que llueva sobre los justos y los injustos. Entonces, ¿quién somos nosotros para juzgar? Nadie. Tenemos que orar por humildad también, ¿no? Es un valor contrario a la soberbia. Esto es importante, porque las personas que no son humildes, muchas veces ocupamos cargos, ocupamos lugares en diferentes estratos, ¿no? Y perdemos nuestra humildad y nos transformamos. Y eso no puede suceder, porque el Señor ha demostrado ser más humilde de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso Él no lavó los pies a sus discípulos en señal de humildad? Y muchas veces venimos a la iglesia o nos encontramos, no lo sé, y no queremos ni hablamos a los amigos.
no les hablamos a los hermanos. Nos cuesta darles un abrazo, bienvenido a la iglesia. Esta es tu iglesia. Ese es el amor de Dios, el amor fraternal. Hay que orar porque ¿por qué también tenemos que orar? Por obediencia. No hay bendición sin obediencia. ¿Sí? Por eso es importante, así lo dijo en 1 Juan. En esto consiste el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Para el mundo sí, porque es algo espiritual. Porque con el Señor, con el mover del Espíritu Santo, si yo estoy acá parado, es porque el Señor ha obrado. Yo no vengo de cuna cristiana. Y el Señor ha hecho su obra poderosa. Agradezco a mi amigo, y se lo tengo que decir, que 10 años me ha seguido. Y ha orado 10 años. Y él ha sido un instrumento para que el Señor toque mi corazón. También, ¿por qué tenemos que orar? Para que nuestra mente sea renovada. Porque no se amolden al mundo actual, sino que nosotros tenemos que ser transformados. Lo único que nos puede hacer cambiar, renovar es el Espíritu Santo. Dice que nos convence de justicia, de fe y de pecado. Porque con nuestro propio esfuerzo no lo vamos a poder hacer. Es solamente con el poder de Dios. Por eso la oración tiene poder. Ora también, ¿por qué tenemos que orar? Por responsabilidad. ¿Tú crees que no vas a rendir cuentas? El día de mañana vamos a rendir todos cuentas. ¿Qué hiciste con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tu padre? Es obligación de todos, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, de amar al Señor. Y la mejor forma de ser responsables es con nuestra propia vida. Así yo lo entendí y el Señor me mostró de que el mejor testimonio, cartón, es nuestra propia vida. Porque nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otros. Porque pueden decir, ¿sabes qué? Mira, él dice que es cristiano, pero es así, así, así. Es muy común. Por eso me llama mucho la atención cuando viene una pastora de Miami, y ellos hicieron un trabajo de investigación y dice que solo hicieron una encuesta a nivel mundial y en Bolivia el 85% que le preguntaron si crees que estás seguro que sos salvo, el 85% le dijeron que no están seguros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solamente hay un 25% que está en línea con el Señor. Por eso te animo hoy día que no dejes pasar cada día, porque cada día que dejes de orar el enemigo te está ganando la batalla y tú estás perdiendo las batallas. Y muchas veces, como dice la palabra, al fin de los tiempos va a venir la apostasía. Mucha gente ha venido y mucha gente se ha ido, porque la salvación es personal y cada uno tiene que amar al Señor con toda su alma, con todo su pensamiento, con todas sus ganas. Y eso lo tenemos que demostrar leyendo la palabra del Señor, orando. ¿Por quién debemos orar? Por los que nos tratan mal. Ya les dije, es fácil orar por alguien, por un amigo, porque nos tratan bien. Jesús ordena orar por quien nos tratan mal. Por nuestros opresores, pusimos el ejemplo de Esteban. ¿No? Tienes que amar por tu prójimo. Así lo manda en Mateo 22. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primer mandamiento. Y el más importante de los mandamientos. Con ese mandamiento estaba resumiendo la ley. Pero también el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22. Y muchas veces nos llenamos la boca, le decimos, estoy orando por vos, y mentira, no oramos, no nos damos tiempo. ¿Sabes qué? Voy a orar por vos. Oren, oremos por el hermano. Ese es el amor fraternal que tenemos, el amor ágape. Y la única forma de querer y orar por otra persona es conociendo al Señor, estando cara a cara, así como lo hacía el siervo Moisés, cara a cara. ¿Por quién más debemos orar? Ora por tu iglesia, por tu comunidad, por tus pastores, por los líderes, por la gente que sirve acá. Tienes que orar. Así dice en Romanos 12, que tenemos que orar. ¿Sí? También debemos orar, ojo,
por los líderes, aunque no nos guste, líderes cívicos nacionales. Así también establece en 1 de Timoteo que oremos por nuestros gobernantes, autoridades, para que el Señor pueda darles orientación, para que tengan la brújula, para que vivamos en paz, dice la palabra del Señor. Y también, miren, qué importante, por favor, entiéndame esto. Ora por alguien que aún no conoce a Jesús. Yo vuelvo a repetirles, si alguien no haya orado por mí, yo no estaría acá. Por eso tenemos que orar. Así dice la palabra en 2 de Pedro. Porque dice en 2 de Pedro que el Señor no quiere que nadie perezca. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo por tus hermanos, por gente que conoces, por tus amigos? ¿Te estás de rodillas orando? ¿Verdaderamente estás orando en el Espíritu, diciendo, Señor, por favor, toca su corazón? Yo he visto muchas manifestaciones en mi vida por la oración, en mi vida. Por el tiempo no me va a dar tiempo para contarles. Poderoso. Y lo hemos visto acá en el ayuno. Estoy hablando dentro de mi familia. Pero así también me han lanzado dardos. Y eso está escrito. Yo no he venido a tener paz, dice Jesucristo. He venido por mi culpa, se peleen hermanos, padres, etc. Pero no importa. También dice la palabra, mira que te mando que seas forzado y valiente. Tienes que ser valiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos ovejas, que estamos ovejitas en medio de lobos. Por eso no hay cosa más hermosa que orar por la gente que sirve acá. Orar por los niños. Acá hemos visto nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Niños, en el cual yo soy el líder del Ministerio de Niños, hemos visto un poder del Señor transformador en la vida de cada uno de esos niños. Esos niños que estuvieron en el Ministerio de Niños, ahora les digo, esos niños son líderes en adolescentes. Así han venido pasando. ¿Por qué? Porque los pastores han estado orando, los intercesores, los maestros, los papás y todo. Entonces hay un mover poderoso del Espíritu Santo en esta iglesia. Así lo sentimos muchos. Y ustedes lo saben, hermano querido. Por eso tenemos que orar por los enfermos. Ahora estamos en unos tiempos tan complicados, ¿sí? Tan complicados con la cuestión del COVID. Y hay mucha necesidad. Y miren, Santiago capítulo 5, versículo de 14 al 15, escuchen bien lo que dice. ¿Estás enfermo? ¿Alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración, escuchen esto, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¡Wow! Dicotómica, un doble partido. Es una bendición poderosísima. Y tenemos que orar, crean, tenemos que creer. Necesitamos oraciones. La gente necesita sus oraciones. Y debemos que orar también por nuestros amigos. Así como oró Job. ¿Acaso Job no estuvo con sarna, estuvo tanto tiempo y vinieron los amigos encima de ayudarle, le dieron duro? ¿Y qué hizo Job? ¿No? Si uno no lee el último capítulo, ¿no? 42:10, por ejemplo, dice que cuando empezó a orar, se empezó a curar y el Señor, y vinieron las bendiciones. Por eso es importante que en la oración hay poder y hay bendición. Bendición para tu vida. Finalmente, mis hermanos queridos, yo te invito, ¿sí? Te invito a que reflexiones en la palabra del Señor y no permitas que tus oraciones tengan estorbo, como lo vimos. Pide bien, de la manera correcta, sin egoísmos. Deja tu orgullo, olvídate. Sé humilde, ¿sí? Y recuerda que necesitas al Señor. Y también recuerda que tienes que perdonar 70 veces 7. Te animo hoy, este domingo, y todos los días, que puedas mantener y hablar tu comunión con Dios, que puedas hablar con Él a través de la oración. Te invito a que ores en el Espíritu, en todo tiempo y lugar, para que puedas conectarte directamente con el Espíritu de Dios.
Te invito a que reconozcas a través de la oración al único mediador. Nadie viene al Padre sino por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que por su sacrificio somos salvos. Te invito a que utilices la llave maestra, la llave que abre todas las puertas, que es la oración, para que entres en el lugar santísimo, ¿sí? Y te acerques a hablar cara a cara con Dios. Y para ello necesitas tener intimidad con Dios. Te invito a que ores con agradecimiento a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Ha sido misericordioso con nosotros. Muchas veces le hemos fallado. Todas las mañanas se renova su misericordia. Te invito a que ores por tu iglesia, por tus pastores, por los líderes, por nuestros hermanos, por toda la gente que sirve dentro de la iglesia. Ora. Así se mantienen las iglesias, con oración. Te invito a que ores por todas aquellas personas que no conocen a Jesucristo. No han tenido el privilegio de conocer a Jesucristo. Sé tu parte. Háblales del Señor. No sirve de nada si vienes los domingos y escuchas y solo eso queda para vos. No permitas que ese fuego del Espíritu Santo haga de que, y no tengas vergüenza, sé valiente, habla, no importa, nos vuelcan la cara, nos dicen de todo, pero te invito a que lo hagas. Por eso es fundamental. Y para terminar, ora con fe, para que tus oídos espirituales sean abiertos y puedas escuchar la voz de nuestro Creador, al igual que escuchó Moisés. Y ora con fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Finalmente, hermanos queridos, les pido que me ayuden en esta oración. Amén. Gloria a Dios. Te doy gracias, Padre amado, Padre celestial. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso, por este domingo hermoso, Señor, que hemos venido con nuestro corazón abierto, Señor. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu, Señor, nos hace enseñables, Señor. Porque tu palabra es poderosa, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos el poder de la oración, Señor. Gracias, Padre celestial, porque tú estás en control de nuestras vidas, Señor. Porque tú estás obrando en silencio, Señor. Porque viene la victoria, Señor, Padre amado. Bendice, Padre celestial, a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, a cada uno de los matrimonios, familias, sus trabajos, sus empleos, Padre amado. Bendice, multiplica al 100 por 1, Señor. Te pido, Padre amado, por las ofrendas, Señor, por los diezmos, por el alimento en tu casa, Señor. Haz, Padre amado, que nunca falte, Señor, alimento en tu casa, Señor. Porque de acá, Señor, se está trabajando para tu obra, Señor, Padre amado. Gracias, Padre amado. Y te pido de manera especial, Señor, por la vida de nuestro pastor Robert Oliva, Señor. Te pido, Padre amado, por la salud y la vida de nuestra pastora Indira, Señor, Padre celestial. Bendice su vida, cubre, Señor, Padre amado. Guárdalo, Señor. Tenlos en la palma de tu mano, Padre amado, porque los necesitamos, Señor, sanitos, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Que sea un domingo bendecido. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos queridos.